Hola, soy Alejandra y vamos con la lección 256 de un curso de milagros. Dios es mi único objetivo hoy. Pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su luz, desde su paz, desde su sabiduría y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús y en pro de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios es mi único objetivo hoy. ¿Qué nos recuerda esta lección? Primero que somos unidad, ¿cierto? ¿Unidad con quién? Con el Padre Celestial. De hecho, muchos estudiosos de la Biblia y de diferentes libros sagrados dicen que se usaron palabras que se tradujeron mal y que esto ha generado malos entendidos porque en muchas tradiciones bíblicas dice, o tradiciones de diferentes religiones dicen, solo hay un Dios, y entonces pareciera que mi Dios anula la idea de los otros dioses, digámoslo así, y no es que hayan más dioses, sino que cada uno le ha dado un significado diferente al mismo ser o al mismo creador. Entonces yo le coloco Buda, otros que le colocan Jesús, otros le colocarán Rey del Universo, pero que finalmente hay un solo creador, pero cada uno desde su cultura y desde su conciencia, desde su significado que aprendió, lo llamará de una manera diferente. Ahora, ¿cambia eso lo que es Dios? No, porque el significado se lo doy yo y Dios sigue siendo el creador. Entonces somos uno con el Padre Celestial. Sin embargo, vemos como en tradiciones bíblicas dicen que hubo un pecado original, ¿no? Y ese pecado original consiste en que comimos de un fruto del árbol del bien y del mal y que debido a eso, pues Dios se apartó de nosotros. Ahora, para el curso de milagros, básicamente la creación se da cuando Él se expande a través de todo el universo y uno de sus pensamientos se fractaliza y se siente separado de la fuente, ¿cierto? Y cree que puede co-crear a partir de un opuesto. Y entonces, por primera vez se siente como con miedo, con angustia, con tristeza y se siente en un mundo de ilusiones, como llama el curso de milagros, a este mundo, ¿cierto? ¿Y por qué lo llama mundo de ilusiones? Porque todo lo que es ilusión termina, mientras que todo lo que es verdad para el curso de milagros es lo que es eterno. En este caso, el Rey del Universo, Buda, Jesús, como tú lo quieras llamar, es eternidad. Pero nosotros dentro de nuestra co-creación, ¿cierto? Es como si hubiéramos cogido un sistema de pensamiento y dijéramos, vamos a crear un mundo que no es real, pero necesito desarrollarlo para vivir experiencias. ¿Y cuál es ese mundo? Pues el cuerpo, ¿cierto? ¿Y por qué no es real para el curso de milagros? Porque tiene un principio y un fin, ¿cierto? Un origen y un final, una muerte. La enfermedad, porque en un mundo de abundancia y de salud infinita no podría haber enfermedad. La pobreza, porque en un mundo de riqueza, de maravillas, como es el mundo, digamos, de Dios, el Rey del Universo, ¿cierto? No podría haber escasez, etcétera, etcétera. Entonces nosotros creamos a partir de un sistema de pensamiento que corresponde al ego. ¿Y por qué se da eso? Pues básicamente cuando pasa lo del árbol del bien y del mal, antes de que nos expliquen este capítulo nos damos cuenta que Adán cae en un profundo sueño, pero nunca la Biblia dice que se despertó, sino que cayó en un profundo sueño y a partir de ese profundo sueño de un costado sale Eva y empieza toda la historia de la humanidad. Pero si ustedes buscan en la Biblia no aparece que Adán se hubiera despertado. A eso el curso de milagros le llama pues el sueño en el cual vivimos, y muchas tradiciones espirituales y pues nos dicen que es la Matrix, donde nosotros creemos que existen ciertas cosas pero que corresponden a nuestro grado de conciencia. El curso de milagros en esta parte nos habla de pecado. Y nos habla de pecado porque nos dice que el pecado no existe, pero básicamente nosotros lo creamos. ¿Y cómo lo creamos? Cuando Adán y Eva, ¿cierto? Desde la tradición bíblica, comen del árbol del bien y del mal, se sienten separados de Dios, pero además sienten que son culpables. De hecho, ellos sienten que perdieron su divinidad porque
fueron engañados por la serpiente, porque éramos hechos de imagen y semejanza de Dios, y en todas las tradiciones lo dicen, y nos dicen que si queremos ser como Dios es que probemos del árbol del bien y del mal. Por lo tanto ya dudamos de nuestra divinidad y empezamos a sentirnos culpables, y cuando sentimos culpable inmediatamente generamos un castigo, ¿cierto? Y ese castigo en la Biblia es que fuimos expulsados del paraíso. Y empezamos a sentir dolor al parir, al tener hambre, al, digamos, trabajar duro para conseguir el pan, etcétera, etcétera. Y de hecho, pues las tradiciones bíblicas se basan en todo este proceso que hicimos de conciencia, y vemos cómo aparece un Moisés en la Biblia, que también pues para esa época era necesario que él nos explicara o nos diera una percepción de Dios en donde pues la mayoría de las cosas son pecado, ¿no? Como comer ciertos alimentos, como no cumplir con ciertas rituales religiosos, como efectuar diferentes actos que no están permitidos. Y de hecho el mismo Moisés se ve, digamos, envuelto en estos castigos, por así decirlo, porque él no puede entrar a la tierra prometida porque él siente que dudó del Padre Celestial. De otro lado, vemos cómo la percepción cambia cuando Jesús viene, y por eso Jesús es este personaje, este ser maravilloso, ese estado crístico a donde todos tenemos que llegar, porque se nos mostró el camino en donde Él cambia la percepción del Padre Celestial que tenían antes como castigador, ¿cierto?, a un Padre Celestial de amor, que simplemente ama y que dice pues que no le hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti, que habla de perdón, que habla de amor infinito, y que él también reconoce que su reino no es de este reino, ¿cierto?, que no es de este mundo, que hay algo más allá. Y pues a pesar de que toda la gente, digámoslo así, en ese tiempo, y más porque él es judío, muere como judío, él se sabe la Torá de pe a pa, es una persona que puede hacer cábala, ¿cierto?, porque puede hacer el análisis de la Torá. Pues finalmente lo que viene a hacer este hombre es a cambiar la percepción, ¿cierto?, que teníamos, y entonces nos abre la posibilidad de que pues el pecado simplemente se puede perdonar. De hecho, en una parte muy bonita dice que es más fácil decirle a un ciego que vea, o a una persona que no puede caminar que camine, o decir tus pecados son perdonados. Entonces, cuando el curso de milagros, porque recordemos que el curso de milagros es inspirado por Jesús, ¿cierto?, es canalizado por esta persona que se me olvida ahorita el nombre, y quien canalizó dice que es Jesús, pues nos vemos obligados a decir que Dios es amor infinito, y entonces cambia esa forma de pensar, y el curso nos recuerda que no hay pecado. ¿Y por qué? Porque recordemos que somos uno con el Padre Celestial, y que lo que le hacemos a otra persona, o la energía, por así decirlo, que nosotros emanamos, es lo que se nos devuelve. ¿Y por qué se nos devuelve? Porque hay unas leyes universales, entre esas la ley del círculo. Toda energía creada vuelve a su creador. Entonces, aunque yo quiera hacerle daño a las demás personas, entre comillas, porque nadie lo quiere hacer conscientemente, pues finalmente yo tengo que vivir esa experiencia. Por lo que, aunque quiera supuestamente dañar al otro, para el curso de milagros y para muchas tradiciones espirituales solo existo yo con el Padre Celestial. Por lo que son mis experiencias, es mi energía la que regresa a mí. Y de hecho Jesús lo dijo varias veces: preocúpate más por lo que das que por lo que recibes. Y él se refería a la energía. Ahora, cuando yo puedo aceptar esta vida tal y como es, ¿cierto?, con lo que pase, y yo puedo mantenerme en mi paz, mantenerme en mi amor, y recordar que yo soy hijo de la perfección y que yo soy uno con el Padre Celestial, ¿a qué podía llamar yo pecado, culpa, miedo? A absolutamente nada, porque estaría en la paz de Dios, como hemos hablado en las diferentes lecciones. Por lo que lo más importante es reconocer que tu hermano, o que nosotros estamos en un nivel de conciencia que no lo podemos hacer de otra manera, pero que en ese nivel de conciencia, ¿cierto?, también el Padre Celestial nos acompaña, por lo que es perfecto tal y como es.
y es perfecto, y Dios lo explica, Jesús lo explica tan bonito porque dice: yo soy el que soy. ¿Y qué significa? Pues que en este momento cada uno es como debe ser. Yo soy como soy, ustedes son como son, y no puede cambiar absolutamente nada, ni debería cambiar, porque el Rey del Universo todo lo hace perfecto para nuestra perfecta paz, evolución, y para poder llegar a Él de una manera amorosa. Entonces, cuando nosotros hablamos de la separación en el curso de milagros, es que nuestra mente se separó y tomó decisiones equivocadas, erradas, que podemos corregir, sí, porque solamente son errores de pensamiento. Por eso, cuando leemos varias veces el curso de milagros, nos dice que el Espíritu Santo es el que corrige cualquier error de pensamiento. ¿Y qué es un error de pensamiento? Entonces, ese error de pensamiento es pensar que el otro es malo, es pensar que el otro pecó, que yo pequé, que hay culpa, que hay miedo, y que podemos elegir desde el ego, ¿cierto? Porque eso es una ilusión. Sin embargo, el curso de milagros también es claro diciendo que la otra parte con la mente recta es una bella ilusión también. Sin embargo, ¿cuál prefieres tú? ¿Vivir en el miedo, en el sufrimiento, en el dolor, en la agresión, para poder emanar una energía y generar ley del círculo de forma tal que tú vivas experiencias de la misma energía que tú has creado? ¿O generar energía de amor, de paz, de alegría, de verdad, y vivir experiencias acá en este mundo de ilusiones referentes a ese tipo de energía que emanamos? Pues obviamente el curso de milagros es claro, elige, y elige una y las veces que quieras, porque precisamente este planeta azul maravilloso es la escuela para todos, para generar un estado de conciencia que se asemeje al de Jesús, a lo que muchas tradiciones espirituales llaman estado crístico. Ahora, tendremos que ir a la India o a un lugar majestuoso para poder, qué sé yo, meditar y elevarnos. No, ¿por qué? El que quiera hacerlo, perfecto, pero la vida se vive acá, y se vive a través de cada una de las relaciones. ¿Y cuáles son las relaciones que nos generan más experiencias? Con nuestros padres, con nuestras parejas, con nuestros hijos, etc. ¿Y cómo sé que yo puedo llegar a una perfecta paz? Cuando yo puedo mirar al otro y verlo desde el amor, pero también saber que y reconocer que esa persona se encuentra en un nivel de conciencia que yo no lo puedo cambiar, que ese es su libre albedrío, ¿cierto? Porque nosotros queremos cambiar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestras parejas, cambiar una situación. Y no, lo único que podemos cambiar es cómo vibramos o qué energía emitimos frente a una situación. Entonces, cuando dice Dios es lo único, es mi único objetivo hoy, ¿qué significa? Si yo soy amor, el Padre Celestial es amor en su más pura expresión, ¿cuál sería mi objetivo? Pues el amor y estar en paz, y todos los derivados que son virtudes que corresponden al amor. Por el contrario, poder elegir el ego, sí, por eso tenemos ese regalito que es el libre albedrío, porque eso es lo que nos permite ser humanos. Pero tenemos que recordar que el 1% es nuestro cuerpo, ¿cierto? A lo que el curso de milagros o muchas tradiciones espirituales dicen que es cuerpo-mente, y que el otro corresponde al espíritu, alma, como tú lo quieres llamar, que es un 99%, pero que se nos olvida. Y entonces en este mundo, al venir una y otra vez, se nos olvida y volvemos a cometer el mismo error de pensamiento, creer que el ego está por encima del Padre Celestial. ¿Y cómo lo creemos? ¿O cómo creamos esto? Cuando juzgamos al otro, cuando nos juzgamos a nosotros mismos, cuando decimos esto es malo o esto es bueno, cuando no aceptamos la vida tal y como viene, ¿cierto? Cuando queremos castigar a alguien que supuestamente nos hizo daño. Pero tenemos que recordar que somos, como lo hemos dicho varias veces y lo dice la gente, si somos naranjas y nos exprimen, sacamos juguito de naranja. Si somos amor y nos exprimen y nosotros sacamos rabia, dolor, pues estamos viviendo desde el ego y estamos cometiendo errores de pensamiento que nos llevan a repetir una y mil veces situaciones que nos llevan al dolor, al sufrimiento. Entonces, pues es una oportunidad para revisar qué tipo de pensamientos nosotros estamos sosteniendo a lo largo del día y cómo podemos lograr a través de nuestra energía transmutar esos pensamientos que fueron creados desde el ego, desde el miedo, desde el dolor, desde el sufrimiento, y transmutarlos en amor, en paz, en sabiduría, en alegría. Pues como cuando nosotros le podemos decir al Espíritu Santo, repara cualquier error de pensamiento que yo haya tenido desde la causa. ¿Y por qué lo decimos así, desde la causa?
porque nuestra alma, nuestro espíritu, lo que tenemos por dentro es eternidad y hemos vivido una y mil veces en esta vida en diferentes cuerpos y de acuerdo a muchas tradiciones espirituales pertenecemos al mismo árbol, ¿cierto? O al mismo racimo de almas. Y pues en una tierra llena de evolución, lleno de contradicciones, lleno de diferentes leyes, pues es muy difícil ser humano. De hecho somos un milagro porque ser humano es muy difícil. Estamos cargados de ideas, de pensamientos, de situaciones sociales, políticas, económicas, religiosas, pero aún así lo importante es que nosotros nos reconozcamos y recordemos que somos uno con el Padre Celestial, que todo es perfecto como está pasando, que todo es perfecto como ha sido y que cada uno, desde el primer sueño, como lo habla el curso de milagros, pues empezamos a recrear nuestras vidas y escogemos ciertos personajes para desarrollarlos acá, para vivir experiencias, porque finalmente somos información. ¿Y cuáles personajes? Entonces, unas veces seremos hombre, otras veces seremos mujer, otras veces seremos sacerdotes, otras veces seremos alcohólicos, otras veces tendremos algún vicio o alguna enfermedad. ¿Para qué? Para desarrollar el amor. Ahora, ¿quién lo escoge? Nosotros mismos, con nuestros guías. Ahora, si se nos para enfrente una persona, llámese papá, mamá, que nos muestra el dolor o que generamos algún tipo de energía de sufrimiento, tenemos que revisarlos qué tenemos adentro para poder trabajar de acuerdo a las virtudes y valores y poder transmutar esa energía. Nada se hace en vano en esta tierra, todo se hace para nuestro crecimiento espiritual y si logramos reconocer y recordar que somos amor, pero que venimos a aprender y que solo hay dos formas de aprender, desde el sufrimiento, miedo o ego, o desde el amor, Espíritu Santo, como tú lo quieras llamar, pues elige. De hecho hay un libro que les recomiendo que es Elige de nuevo de Marta Salvat, que nos muestra cómo todos los días la vida, el Rey del Universo nos da una oportunidad para hacerlo mejor. Y ustedes lo van a ver cuando la vida muchas veces nos presenta varios matrimonios y siempre terminamos una relación por exactamente lo mismo. O cuando la vida nos pone en una situación y siempre actuamos de la misma manera. Por lo que es bueno parafrasear lo que dijo Albert Einstein: si quieres tener resultados diferentes, pues haz las cosas de manera diferente. Y una de esas maneras es ver las cosas tal y como son, sin juzgarlas, porque aunque el curso de milagros utilice la palabra perdón, realmente no tenemos nada que perdonar porque todo es perfecto tal y como es. Cuando nosotros decimos que vamos a perdonar, lo hacemos como desde el ego. El Padre Celestial simplemente nos ve perfectos, amorosos y tal y como Él nos creó. Pues nada, espero haber sido clara en esta lección. Nos vemos en la siguiente lección. Muchísimas gracias.